Seguimos en la mañana por Teleimpacto y vamos a España, porque en España está el expresidente Leonel Fernández en actividades de la Fundación Global. Él mezcla la parte académica con la parte política, como es lógico que sea un candidato, una persona que está en campaña en busca de la presidencia de la República. Él está participando en España en un foro de análisis sobre la situación global. Y entonces hizo una parte con ahí lo vemos en pantalla, con el expresidente del gobierno, Felipe González, una persona muy amiga de la República Dominicana, muy allegado al país, que tiene buenas relaciones con sectores dominicanos, en primer lugar con el PRD, tuvo una relación de hermandad con el fallecido líder PRDista, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y hay antes de entrar en las consideraciones de lo que dijeron Leonel y Felipe, hay un dato histórico. Cuando el llamado Acuerdo de Lomé estaba abriendo, que era un acuerdo de cooperación no reembolsable de los países europeos, de la Comunidad Europea, con países de África y de América Latina, concretamente en el Caribe, cuando se estaba negociando el ingreso de la República Dominicana a ese acuerdo, que le fue muy beneficioso en términos de financiamiento de proyectos importantes. El presidente de François Mitterrand, que era también muy amigo del doctor Peña Gómez y compañero de Felipe González y de Peña Gómez en la Internacional Socialista, abogó por el ingreso de Haití en el Acuerdo de Lomé. La República Dominicana probablemente no iba a ingresar al Acuerdo de Lomé porque entendían que nuestro estándar estaba por encima de los parámetros que establecía la Comunidad Europea para que un país ingresara a su capítulo de recibir ayuda. Entonces, Felipe González, que estaban discutiendo como parte de la Unión Europea, la Comunidad Europea en ese momento, cuáles países ingresaban, él tuvo un tú a tú con François Mitterrand y dijo: si la República Dominicana no entra, tampoco entra Haití. Entonces, dirimieron esa diferencia y ambos países entraron. O sea, nosotros le debemos a Felipe González que fuera el padrino para ingresar al Acuerdo de Lomé, que generó, reitero, muchos beneficios a la República Dominicana en términos de financiamiento de proyectos que ahí están. Entonces, Felipe González y Leonel Fernández coinciden en analizar la situación global, la situación que se encuentra el mundo en este momento, que es una situación muy compleja, ya todos lo conocemos, lo que está pasando, y ellos entienden que los líderes mundiales deberían poner más empeño en enfrentar la situación que tiene al globo en un ambiente de incertidumbre. Sí, bueno, precisamente ese es el foro Diálogo Iberoamericano que se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, o que se celebra todavía, sí. No, tengo entendido que sigue ahí. Bueno, ellos están alertando sobre la situación de caos que vive el mundo y están instando a dice, como una especie de relanzamiento de la región de América Latina, porque entienden que ese caos que vive el mundo de una u otra manera puede afectar los avances que ha tenido la región en términos no solamente democráticos, sino también en términos de avance económico. Siempre se ha dicho que América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Sí. Cada país de América Latina tiene la particularidad que, aunque crece económicamente, y eso, por ejemplo, viene arrastrándose ya de los años 80, cuando se llamó
aquella década perdida, la década perdida, donde América Latina registró no solamente bajos niveles de crecimiento, sino igualmente aumento de pobreza y aumento de falta de oportunidades, realmente que es lo que impacta en el crecimiento inclusivo de una región. La década de la hiperinflación. Exactamente, que eran los tiempos donde la inflación aumentaba, entonces se disponían aumentos de salario para contrarrestar y la inflación se lo llevaba. Y la inflación se llevaba eso, entonces eso generó la hiperinflación que habla Nelson Encarnación. Pero de lo que están advirtiendo precisamente es de que el caos mundial que se está viviendo puede de alguna manera impactar a la región, y están hablando de un relanzamiento, una mayor integración de la región. La integración regional siempre se ha planteado, eso no se ha podido lograr hasta ahora. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que es el organismo regional que agrupa a todos los países de la región. El papel de la OEA realmente mucho lo circunscribe básicamente a acciones de carácter político, no ha tenido un acompañamiento, si se quiere, efectivo en torno a que América Latina logre hasta ahora cambiar ese cuadro que tradicionalmente ha presentado. Países en crecimiento, pero que tienen una gran desigualdad. El caso de Brasil, que podría decirse que es una potencia económica que ya se perfila a nivel mundial, fuera de la región, pero Brasil, a pesar de ese crecimiento, ese reposicionamiento económico que ha tenido en el ámbito industrial, en el ámbito como país exportador, en todos los ámbitos, pero Brasil acumula también una gran desigualdad. Es un fenómeno común en toda la región. Entonces, lo que se está abordando en este foro es precisamente eso, de qué manera combatirlo. Y hasta cierto punto, Nelson, eso trató el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que se dio a conocer esta semana en República Dominicana. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, el continente de América Latina es esencialmente democrático, pero esa democracia lo que equivale es que hay sustituciones del gobierno a través de procesos electorales. Pero dice que si esa democracia no se enriquece generando inclusión, entonces esa democracia estará en riesgo. Hay democracia política, no así democracia económica, que en muchos líderes políticos que han buscado la presidencia de sus países, parte de su prédica es la creación, el establecimiento no solo de la democracia política que permite que los ciudadanos se expresen, se manifiesten de manera pública, sin temor a una represalia estatal. Sin embargo, la democracia económica, que significa que esos países cuyos habitantes pueden hablar, pueden manifestarse, también tengan acceso a las riquezas que se generan en esos países. Ahí ha estado siempre la dificultad de encaminar por el mismo carril a la democracia política con la democracia económica, porque los países crecen, tienen buenos indicadores de manera permanente todos los años. Sin embargo, el derrame, que es lo que provocaría la inclusión y lo que provocaría que los ciudadanos tengan acceso a la democracia económica, eso no se ha podido lograr porque, al contrario, a veces o con mucha frecuencia la riqueza que crean estos países se concentra y no hay la distribución que pueda impactar en la reducción de pobreza, en la reducción de marginalidad, crear mejores condiciones de vida y estándares para los ciudadanos, porque la concentración lo que hace es ampliar los niveles de pobreza. Y ahí tenemos el pleito inconcluso de cómo derramamos el crecimiento. Sí, que es un fenómeno que también tiene presencia en República Dominicana. Pero mira, Nelson, tú tienes una conexión ahí directa con OPEL, que es la Oficina de Procesos Electorales de Perú,
Y hasta anoche, según el último cálculo que se divulgó, hay una diferencia que sigue siendo bastante cerrada. Estamos hablando de 50.11% para Roberto Sánchez y 49.8% para Keiko Fujimori. Todavía falta una gran cantidad de votos del exterior por computar, pero la diferencia ha ido en aumento en favor de el señor Sánchez. Es decir, la diferencia en estos momentos ya supera los 20.000 votos, alrededor de 34.000 o 35.000 votos. No, Bajó. subió. Subió. Actualíceme entonces. Al 97.51% del conteo, Roberto Sánchez acumula el 50.074%. Eso es producto de 8.981.476 votos. Y Keiko tiene 8.900.000. Retén el dato. 8 millones. No, olvídate de 8 millones. 981.476. Menos 954.999. Aquí dice que la diferencia son 39.897 votos. Exactamente. 39.897 votos. Anoche la diferencia era de 41.000 votos. Esa diferencia bajó en alrededor de 1.000 votos, 1.100 y pico de votos. Pero lo que sobresale en este análisis es que la tendencia se mantiene. Sí, obviamente que sí. Dice la última información que las últimas actas en ingresar al sistema de la OMPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú este miércoles. Y hasta el momento se han procesado el 30% de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70% de esos sufragios. Eso era lo que se estaba diciendo ayer en la tarde, pero obviamente que la situación ha cambiado bastante, sí. Dice que en el último boletín, en horas de la tarde, Fujimori recibía al menos el 62.67% de esos votos en el extranjero, equivalente a 76.140 votos, mientras que Sánchez tenía en la tarde, de los votos procedentes del extranjero, 37.329, 37.32%, y Fujimori el 62.67%. Pero obviamente que la situación ha ido cambiando. Hubo un momento que se notó un repunte en el número de votos de Fujimori y esa ventaja se redujo a unos 20.000 votos. A 13.000 votos. Sí, a 13.000 votos, pero posteriormente, en la medida que el conteo prosiguió, la tendencia siguió favoreciendo al candidato de izquierda, Roberto Sánchez. Como tú señalas, la tendencia es evidente que está favoreciendo de manera muy marcada a Roberto Sánchez. Todavía estamos hablando de que hace falta una cantidad apreciable de votos procedentes del exterior, porque estamos hablando de 2 millones de votantes en el exterior, peruanos que residen fuera del territorio de su país, y habría que ver la tendencia que se marca, porque en los primeros conteos que se hicieron de estos votos del exterior, Fujimori encabezó realmente la votación, pero obviamente no todos los votos que vinieron del exterior favorecieron a Fujimori. Entonces habría que ver ya el porcentaje que falta, alrededor de un 70%, que terminarán de llegar en el día de hoy, ver el comportamiento de esos votantes en el exterior, y ahí lógicamente ya se va a definir el candidato de esta segunda ronda electoral en Perú. Lo resaltante de esto es que aparecen, hay alrededor de 1.500, 1.600 actas que han sido
impugnadas que deben ser realmente revisadas por unos jurados electorales que deben dar la palabra final en torno a la impugnación, si aceptan la impugnación que se presentó en cada una de esas actas, ver la votación que registra cada una de esas actas, y es posible que esto se extienda bastante. El resultado final no se conocerá ya posiblemente hasta finales de este mes. Eso ocurrió también durante la primera vuelta, pero es la situación que está verificando en Perú y que comentábamos en el día de ayer. Lo que muestra nuevamente esta elección es que es un país profundamente dividido. Es así, un país profundamente dividido, un país profundamente desigual, como tú lo señalabas en el día de ayer, que a pesar de que Perú tiene unos niveles macroeconómicos importantes, no es así, así no se manifiesta en la distribución territorial y poblacional de esa riqueza, y ahí tenemos unas zonas, varias zonas muy deprimidas, muy marginales, que han sido las que le han estado dando la ventaja precaria que tiene el candidato Roberto Sánchez, porque esos marginales de la Amazonía, de esas montañas lejanas de Lima, han votado de manera masiva. Y ayer refería una información cuando daba cuenta de la ventaja que llevaría Keiko Fujimori de los votos en el exterior. También resaltaba que faltan muchísimos votos de esas zonas alejadas de la capital, donde el candidato Roberto Sánchez llevó una ventaja significativa a Keiko Fujimori. Ahí la verdad que cualquier cosa puede pasar, como ha ocurrido en las últimas 4 elecciones en Perú. Cualquier cosa puede pasar, puede ganar Keiko o puede ganar Roberto Sánchez. Lo que sí está planteado es el nuevo conflicto, que también ha sido parte de la discusión posterior a los comicios, de ese fraccionamiento importante. Bueno, Perú elige su 9º presidente en 10 años. Y entonces uno dirá, bueno, este proceso con una masiva participación del pueblo peruano para decidir quién lo gobierna durante los próximos años, uno se pregunta hasta qué punto quien resulte electo tiene garantía de que va a permanecer durante el periodo constitucional que la Constitución peruana establece para cada presidente democráticamente elegido. Porque hay el riesgo con Roberto Sánchez de que el Parlamento actúe de manera similar a como lo ha hecho en estos últimos 10 años. Precisamente destituir al presidente de la República por cualquier quitametapajá, como decimos por aquí. Hay una figura muy amplia que se llama vacancia, que el Parlamento puede recurrir a ella. La vacancia moral. Exactamente. El Cualquier Parlamento cosa puede recurrir a ella para destituir a un jefe de Estado. Llama la atención de que Roberto Sánchez, aún sin asumir, ya lo he dicho en otras ocasiones, aún sin presentarse a la elección de segunda vuelta, ya un fiscal le instrumentó una acusación que está siendo ventilada por un juez. Él incluso tuvo que acudir donde un juez para ser interrogado en torno a esta acusación que le ha presentado un fiscal peruano. Actualmente él es parlamentario. Sí, exactamente, él es diputado. Pero uno diría, ¿hasta qué punto se le garantiza de que si él gana este proceso electoral, realmente hay la posibilidad de que él se aparte de lo que ha sido la norma de estos últimos 10 años? Y pueda terminar. Y pueda terminar. En el caso de una Keiko, cosa, Keiko yo creo que tendría mayores posibilidades de mantenerse a algún nivel de estabilidad en la presidencia peruana. Pero ese es Perú. No sé hasta dónde o hasta cuándo se va a mantener, por ejemplo, ese principio constitucional que le da al Parlamento peruano. Ahora hay una Cámara de Diputados y hay una de senadores. Es decir, es un Congreso bicameral. Pero por igual se ponen de acuerdo. Por igual se ponen de acuerdo.
y pueden destituir al presidente. Así es que suerte a los peruanos. Así es, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta mañana, Dios mediante.